Buenas tardes, sean bienvenidos a este segundo encuentro sincrónico de la unidad curricular Inglés Instrumental 1. Un gusto saludarles y estar nuevamente con ustedes. Bueno, el día de hoy nos corresponde trabajar la unidad 3 para finalizar entonces el periodo académico. Sin embargo, vamos a ir trabajando entonces un recuento de la unidad 1, 2 muy brevemente y entrar entonces en la materia con la unidad 3. Bueno, el tema es English Reading Skills, la destreza de la lectura en inglés y las translation techniques, que son las técnicas de traducción. Bueno, entonces vamos a darle inicio y hacer un reencuentro por la unidad 1. Bueno, vamos a hacer entonces un repaso muy corto, que es las destrezas de la lectura, pero preguntámonos qué es leer. Bueno, leer es un proceso de comprender e interpretar textos escritos, ya sea de forma visual, auditiva o táctil, como en el braille. Sí, algunas personas que tienen discapacidad visual pueden comunicarse y leer a través de este sistema. Existe y lo tomamos en cuenta como una visión general de lo que es la lectura. Muchos piensan que leer nada más es ver el grafema y decir la palabra. No, es un proceso más complejo. Sin embargo, bueno, surge la siguiente pregunta. ¿Para qué lees? Bueno, como el material lo describe, para adquirir conocimientos, mejorar la comprensión, estimular la imaginación, fortalecer la memoria y desarrollar el lenguaje. En cualquier lengua eso es aplicable. ¿Vale? Pero, así como en español, en inglés, ¿cómo logras comprender la lectura? Ok, es fundamental adoptar estrategias que permitan activar el conocimiento previo. En inglés sería pre-reading. Identificar las ideas principales y las relaciones entre ellas y resumir el texto para verificar la comprensión. Bueno, esto nos trae a nuestra unidad número 1, que son las técnicas de prelectura o pre-reading, que ya las discutimos en la clase anterior, la idea principal y las secundarias. Sin antes mencionar las técnicas de diferencia lingüística, que son las que proporcionan texto en inglés para facilitar su comprensión. Ahora bien, entendiendo la lectura como un proceso bastante complejo, que sabemos para qué y cómo lo trabajamos, vamos a trabajar la destreza de la lectura en inglés, particularmente en inglés. Bueno, la podemos definir como la capacidad de comprender, interpretar, analizar textos escritos en inglés. Ojo, no se trata solo de traducir palabra por palabra, es un proceso más complejo, sino entender el significado global, identificar las ideas principales, inferencias, argumentos y detalles relevantes. Así podemos decir que tenemos una destreza en el idioma como tal. Ahora, ¿qué nos va a dar todo eso? ¿O qué importancia tiene tener la destreza de hablar en inglés? Bueno, principalmente el acceso a fuentes académicas. Es bien sabido que la mayoría de la literatura se encuentra original, por supuesto, se encuentra en inglés. Y teniendo esta competencia y logrando el propósito que es comprender los textos escritos en inglés, podemos acceder a eso con una mayor facilidad. Otro aspecto importante es la comprensión de instrucciones y procedimientos. Si nosotros nos encontramos en un área técnica o en alguna fábrica y hay un manual de instrucciones, de operaciones o un procedimiento a seguir, puede que nosotros tengamos el conocimiento empírico, pero lo complementamos con el teórico. Un manual de instrucciones, es importante abrirlo, leerlo, normalmente viene en inglés. Nos pasa con cuando compramos algún artefacto electrodoméstico, ahí hay un manual de instrucciones y deberíamos leerlo y estar en capacidad de comprender, porque resulta que si no lo aplicamos o no sabemos de forma adecuada,
podemos causar un daño, ¿vale? Y el manual está allí, normalmente viene en inglés, a veces viene en español, pero tenemos que tener las competencias mínimas para poder desarrollar eso. Algo importante es que desarrolle el pensamiento crítico. Leyendo descubrimos, y una vez que descubrimos podemos tener un punto de vista. Dependiendo de lo que quiera comunicar o la intencionalidad del autor, ahí podemos entonces dar nuestro aporte o desarrollar pensamiento crítico. Y por último, y no menos importante, mejorar el vocabulario técnico, obviamente. Cuando nosotros conocemos el vocabulario técnico, tenemos la posibilidad de argumentar ideas y hablar con bastante propiedad, o al menos traducir, porque ya reconocemos, identificamos el vocabulario y estamos un poco más seguros de lo que vamos a traducir. Ok, entonces eso es un resumen de lo que fue la unidad 1 y 2. Ahora sí, vamos a entrar en materia con nuestra unidad 3. Translation techniques o técnicas de traducción, un elemento bastante indispensable para poder comprender. Sin embargo, vamos a definir un momentico, por favor, mientras que se carga la imagen, esa es la importancia que les di, y vamos entonces a trabajar con las técnicas de traducción, definiendo entonces que son procesos que los traductores utilizan para adaptar un texto de un idioma a otro. En este caso, o en nuestro caso, sería del idioma inglés al español, manteniendo el significado original y la adaptación al nuevo contexto cultural y lingüístico. ¿Cómo manejamos esa adaptación de un contexto cultural y lingüístico? Recordando que el inglés es el idioma universal más hablado en el mundo después del mandarín, ¿vale? Y esa diversidad cultural va a transferir en algunas palabras que más adelante les vamos a explicar. ¿Y por qué el contexto lingüístico? Obviamente que la lingüística juega un papel importante porque ahí trabajamos la gramática, la semántica, la fonética, una serie de elementos que van a contribuir que ese proceso sea exitoso en cada uno de ellos. Ahora sí, bueno, vamos a pasar a definir cada una de las técnicas de traducción. ¿Qué les puedo mencionar? Que estas técnicas de traducción son muchísimas y no existe una particular, una que sea efectiva como tal. Eso va a depender de muchos factores, pero sí es bueno que ustedes conozcan, al menos. No les pudiera dar un número estimado, puede ser 15, 16, pero vamos a trabajar con las más básicas, las que se utilizan más. Entonces, vamos a ir definiendo cada una de ellas y darle los ejemplos. Al final, realizaremos un ejercicio para ver cómo se aplican y las implicaciones que tienen ellos. Bueno, comenzamos entonces con nuestras técnicas. En primer lugar, nos encontramos con literal translation. En español sería la traducción literal. Bueno, ¿en qué consiste esta traducción? Consiste en traducir palabras por palabra, conservando la estructura original del texto. Sí, así lo hacemos. Ejemplo, dice, the heart comes blood through the body. Cuando nosotros podemos traducir cada una de esas palabras, buscamos en un diccionario, puede ser electrónico o un diccionario de mano, decimos de el heart, corazón, pump, bombea, blood, sangre, a través del cuerpo. Ahí entonces observamos esa traducción literal. Sin embargo, aunque puede ser útil en algunos casos o a menudo, resulta una traducción forzada o un poco natural, pero se logra el objetivo, ciertamente. Otra técnica es la free translations.
o traducción libre o interpretativa. Aquí vamos a jugar con diferentes aspectos porque vamos como dice, es libre o interpretativa sin modificar el, el texto original. El ejemplo, uno de los ejemplos que que mostramos a continuación es: This study sheds light on the causes of the climate changes. Bueno, ahí podemos utilizar una traducción. Puede ser interpretativa. Sería algo como: el estudio aclara las causas del cambio climático. Puede que alguien le dé otra interpretación, pero las palabras claves que tienen allí es el estudio y el cambio climático. Esas no deben variar. Y la intencionalidad de esta es eso. El estudio aclara las causas de la contaminación del cambio climático, perdón. Bueno, pasamos a otra técnica, que es la transposition o transposición. La transposición, bueno, en esta técnica se cambia la categoría gramatical de una palabra o frase sin alterar el significado. Sí, señor. After the analysis of the data, después del análisis de los datos o de los resultados, ahí podemos entonces jugar con esa traducción. Pero en sí mantenemos el texto original de ese. Continuamos entonces con otras técnicas. Muy bien. Encontramos la técnica de equivalence o reformulation. En español sería la técnica de la equivalencia. Como su nombre lo indica, se utiliza en una expresión idiomática o frase hecha en el idioma objetivo. En este caso puede ser en el español, que tiene su significado similar del texto original, aunque las palabras sean diferentes. Bueno, miren el ejemplo que le presentan aquí. Dice, it's raining cats and dogs. Si yo me voy con un diccionario y voy buscando palabra it is, bueno, nos encontramos que es raining, lluvia, gatos y perros. Vean que no tiene ningún sentido decir este es lluvia, gatos y perros, porque realmente no llueven gatos y perros. ¿Qué hacemos? Una reformulación. En este momento, entonces, la traducción más acorde sería: está lloviendo a cántaros. ¿Qué sucedió? Que se hizo una equivalencia. ¿Vale? Continuamos entonces con otra técnica, que es la técnica modulation, o en español sería modulación. Bueno, en esta técnica se cambia el punto de vista o la percepción del texto original, buscando una expansión más natural en la lengua objetiva. En este caso sería el español. El ejemplo dice: he barely passed the exam. Bueno, nosotros diríamos en español: apenas aprobó el examen. Ahí se hace una modulación y estamos buscando una expansión más natural en nuestra lengua española. Muy bien. Tenemos entonces la expansion o expansión, una de las técnicas más utilizadas porque consiste en darle un contexto un poco más amplio, manteniendo la estructura original. En el siguiente ejemplo, it's possible to apply in this country. Ok, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es posible aplicar en este país y se pueden dar algunos detalles. Pero las palabras claves son Universal Declaration, ¿ok? Y country, país. Allí podemos entonces trabajar con eso. Encontramos otra técnica, que es la técnica de la adaptación, o mejor conocida como adaptation. Esa técnica es bastante común, consiste en sustituir un elemento cultural del texto original por otro equivalente en el idioma objetivo, en español.
Aquí hay un ejemplo bastante sencillo que dice, he graduated from the high school, ¿vale? Ahí normalmente dijera, él se graduó de la escuela. Bueno, pero adaptándolo podemos decir, terminó el bachillerato. Obsérvense cómo nosotros en español o en Venezuela, high school, liceo, bachillerato. Es una equivalencia de términos. Hay una técnica que no la menciono acá en el material, que es el calco o el préstamo semántico. Consiste en tomar elementos del idioma origen y cuando lo trasladas al otro, por eso hablamos que es cultural, que hay palabras que son propias y bueno, se mantienen. Ejemplo, hamburger, original, esa palabra es original de Alemania, hamburger, hamburguesa. O la palabra kimono, keyword a kimono. Él viste un kimono, originalmente de Japón, pero cuando la utilizamos al inglés, sabemos que sigue siendo kimono. Y si nos las traemos al español, también sigue siendo kimono. Entonces, en ese consiste el préstamo semántico sin alterar el mensaje original. Pero es bueno conocer. Y así como tengo el calco, hay reducción, ampliación, otras técnicas de traducción, pero lo más importante es que todas llevan al mismo objetivo, comprender. Bueno, una vez que hicimos un paseo, o les hice un paseo por las técnicas de traducción más usadas o las más comunes, esta clasificación es muy personal, ¿ok? De todas maneras, les invito a que ustedes puedan eh, profundizar, bien sea en el material que está en el aula virtual o en algún video de YouTube, y complementar esta información para que tengan una visión un poco más amplia y crítica al respecto. Bueno, ya entonces conocimos algunas de las técnicas de traducción más utilizadas, esos procedimientos que se utilizan para hacer las adaptaciones en contextos culturales o lingüísticos, como les mencionaba. Bueno, vamos a ver entonces Application Technical or Academic Text. Aplicaciones en textos técnicos o académicos. Bueno, how to master reading and writing skills on learning English can be done with the following things. Vamos a traducir eso que le acabo de decir. Yes. En inglés instrumental, estas técnicas se aplican para traducir normalmente los abstracts de artículos científicos. Abstracts, podríamos decir que son abstractos, pero no, esos son los resúmenes de artículos científicos o de trabajo de grado también podemos ver. Mano, procedimientos manuales, les expliqué anteriormente, si estamos en la parte técnica, en una planta, en una empresa, no sirve. También podemos trabajar con textos legales o administrativos, personas que se especializan en comercio exterior. Bueno, en fin, lo que es legal abarca muchísimos campos. Cuando nos tocaría hacer informes técnicos o cuando tengamos que leer algún informe técnico, ahí sí. Vean ustedes entonces que las aplicaciones de esta disciplina o de este contenido es bastante extenso y la podemos encontrar en cualquier parte. Solo que importante para ustedes que manejen este contenido. Bueno, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo donde se puede aplicar las técnicas de traducción que puedan entender o podamos entonces consolidar lo que hemos aprendido hoy o se le ha compartido. Este es un párrafo de criminalística. Vamos a ver entonces las implicaciones del vocabulario técnico, podemos de repente buscar la idea principal y secundaria, entenderlo. Sin embargo, hoy particularmente vamos a ver eh, las técnicas de traducción que podemos utilizar, ¿vale? Bueno,
Vamos a irlo leyendo y luego lo voy a ir eh, traduciendo. Investigators must carefully document every piece of evidence collected at the crime scenes. This includes photographs, captures, and written reports. Accuracy is essential, as every minor error can compromise the integrity of the investigations. The chain of the custody must be maintained to ensure that evidence is admissible in the court. Investigators also rely on specialized tools and techniques to analyze fingerprints, DNA, and trace materials. They work plays a crucial role in solving crimes and delivering justice. Ok, muy bien. Este parrafito corto tiene algunas palabras que están bastante relacionadas a nuestro español y ustedes pueden ir identificando de manera sencilla. Ejemplo, en la primera línea, forensic investigators. Investigators son investigadores. Document, en la collected, ok, puede ser una palabra que la conozcan. Crime scenes, escena del crimen. En la tercera línea conseguimos photographs, written reports, fotografías, reportes escritos, en fin, una gran variedad de palabras que nos pueden ir ayudando a entender el texto. Pero para que no sea tan empírico, y lo que se quiere en esta oportunidad es aplicar esas técnicas y conocer un poquito más, vamos a darle la traducción al español. Los investigadores forenses deben documentar cuidadosamente cada elemento de la evidencia, recolectado en la escena del crimen. Esto incluye fotografías, bocetos o informes escritos. La precisión es fundamental, ya que incluso errores mínimos pueden comprometer la integridad de la investigación, o sea que es delicado. Se debe mantener las cadenas de custodia para garantizar que la evidencia sea válida ante un tribunal. Los investigadores también dependen de las herramientas y técnicas especializadas para analizar huellas, ADN, materiales y residuos. Su labor desempeña un papel crucial en la resolución de delitos en la administración de justicia. Ok, este párrafito que ustedes observan, entonces podemos hacerles un análisis que a continuación se los voy a presentar y de esta manera podemos ir ya reconociendo, identificando cada una de las técnicas. Bueno, aquí tenemos el cuadrito que me habla de la técnica, del ejemplo y la justificación. ¿Por qué se aplica la técnica? Si utilizamos la traducción literal, que anteriormente dijimos que era traducir palabras por palabras al principio de mi intervención, tomo ejemplos, por ejemplo, ejemplos como photograph, sketches and written reports, fotografías, bocetos e informes escritos. Miren esa justificación. La estructura y el vocabulario son equivalentes en ambos idiomas. ¿Ok? También se puede considerar como un préstamo semántico. Si aplicamos la transposición, accuracy is essential. La precisión es fundamental. Se cambia la estructura gramatical sin alterar el significado. Is essential, es esencial. Lo que hizo fue un cambio, pero sigue manteniendo la misma estructura. Ok, si aplicamos la técnica de modulación, admissible in a court, válida ante el tribunal, se cambia el enfoque para que suene más natural al español. Sí. Allí sí se puede hacer eso para que se pueda de una forma más natural. ¿Ok?
Ajá, vamos a ver entonces lo que llamamos equivalencia. Bueno, ejemplo, chain of custody, cadena de custodia. Este término técnico con equivalente reconocido en español puede entonces hacerle la equivalencia y que tenga un mejor sentido a la hora de traducir. Ok, si aplicamos la adaptación, delivering justice, administración de justicia. ¿Por qué? Porque delivering es entrega de justicia. No tiene sentido cuando le damos una traducción o en el contexto no va a encajar y entonces podemos encontrar con un error y es preferible, y ahí como lo dice la justificación, se adapta a una expresión jurídica común del español. Oigan, es importante entonces resaltar dos aspectos y tener cuidado con algo, que no lo mencioné, pero eso ocurre. Cuando utilizamos un traductor en línea, tenemos que tener cuidado y hacer una lectura bastante delicada. ¿Por qué? Porque los traductores tienen errores y al tener errores, bueno, les copia la palabra igual y no, no les da sentido y pierde la intencionalidad de lo que se quiere decir. Para eso entonces aplicamos, si usted se traba, aplicamos entonces una de estas técnicas y resolvemos esa situación. Vale la pena, importante, para finalizar, eh, conocer, porque ustedes tengan en cuenta o tengan presente que elegir la técnica de traducción adecuada depende de varios factores, ¿vale? Como el tipo de texto, el público objetivo, el propósito de la traducción, vale, eso va a importar. Y ustedes, como estudiantes de inglés instrumental, que deben comprender y aplicar correctamente las técnicas de traducción que hoy les he mencionado, es esencial, ya que la elección de la técnica adecuada varía según esos factores, los que les mencioné anteriormente. El objetivo comunicativo y el estilo de preferencia. ¿Quién lo va a seleccionar? Ustedes como traductor. Estas técnicas permiten interpretar con precisión los contenidos especializados y van a facilitar el acceso a la información, puede ser académica y profesional en inglés. Bueno, participantes, eh, con esto que hemos aprendido hoy, lo aplicamos. Quedará pendiente entonces la última actividad, que es una pruebita allí de selección simple, para ver si ustedes manejan los contenidos y estará disponible a partir del día lunes y con esto estaríamos cerrando nuestra unidad curricular. Quedo atento a cualquier duda, pueden utilizar el canal del aula virtual, que todavía no he recibido ninguna pregunta, o el grupo de WhatsApp al que están incorporados, porque es importante, si ustedes tienen alguna duda, eh, comunicarla. Para eso estoy yo, para guiarles el proceso, que es lo que se estila. Entonces, vamos a despedir este encuentro y quedamos así. Cualquier cosita que ustedes tengan, cualquier duda, ustedes lo participan en los canales que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su atención y estamos en contacto. Feliz y bendecida tarde.